Esto pasó hace unas semanas. Me mudé a un pueblo pequeño. Tenía 30 años y trabajaba como periodista. Cuando llegué, la casa era justo lo que esperaba, pero también era más inquietante de lo que imaginaba. Las paredes estaban desgastadas y las ventanas cubiertas de polvo. No había nadie alrededor, solo árboles altos y un denso bosque. Las historias contadas por los lugareños me hicieron querer establecerme aquí. Buscaba la verdad detrás de esas leyendas y pensé que vivir en el corazón de todo sería la mejor oportunidad. La primera noche fue tranquila. Pasé horas revisando archivos viejos y apuntes. Estaba emocionada, creo que estaba en la senda de algo grande. Pero durante la segunda noche, algo cambió. Oí pasos en el pasillo. Al principio, pensé que era el chirrido de la casa. Era una casa antigua, después de todo. Pero con cada sonido, empecé a sentirme inquieta. Eran pasos irregulares, como si alguien estuviera caminando cerca de mí. No estaba segura si era mi mente jugando trucos. A medida que pasaban los días, los sonidos se volvieron más distintos. Había noches en las que podía jurar que veía sombras moverse por la puerta, un pequeño vistazo en la penumbra. Mis manos se movían rápido sobre el teclado, pero mi mente estaba atrapada en el eco de esos pasos. Una vez, escuché murmullos apagados. Quería pensar que eran solo los árboles afuera, pero no estaba segura. La gente del pueblo hablaba de desapariciones. Me preguntaba si había alguna conexión con lo que estaba sucediendo en la casa. Sentía que a pesar de mis investigaciones, el aire se volvía más pesado. Estaba atrapada entre las historias y la sensación de que había algo más, algo que no podía ver y que me observaba. No puedo explicarlo, pero había una tensión en el aire. Una sensación de que los ecos del pasado estaban relacionados conmigo de alguna manera. No podía dejar de pensarlo. Con cada noche, las incógnitas crecían. Intentaba convencerme de que todo era por el aislamiento y la soledad, pero mi corazón latía rápido. La última noche fue la más aterradora. Los pasos sonaban más cercanos y más claros. Apagué la luz para escuchar mejor. Me quedé en silencio. Entonces, escuché una voz, susurrando mi nombre. No recuerdo exactamente qué decía, pero sé que no era amable. Mi cuerpo se congeló. La razón y la lógica se destruyeron por el pánico frío que corría por mis venas. Me levanté de un salto y miré hacia la puerta. Me pregunté si debía salir. Pero entonces escuché una última pregunta: ¿por qué no te has ido ya? Me di la vuelta de inmediato. No había nadie allí. Solo sombras y ecos que nunca logré ver. La sensación de estar observada se intensificó. Pude sentir como algo me seguía, pero no había modo de saber qué era. No había salida. ¿Por qué decidí quedarme aquí? Capítulo 2. Esa mañana, el sol brillaba con una intensidad inquietante, como si se mofara de mis miedos. Intenté ignorar lo que había pasado la noche anterior. Solo era mi mente, me dije, mientras me preparaba para salir. Necesitaba información, y la única manera de conseguirlo era hablando con los vecinos. Respiré hondo y decidí visitar a la mujer que vivía a la derecha de mi casa. La vecina siempre parecía amistosa y podría saber más sobre las desapariciones. El camino hacia su casa se sentía interminable. Cada paso era pesado. Mi mente giraba en torno a la voz que había escuchado. No era real, pensé, aunque la sensación de que alguien me observaba seguía latente. La puerta de la vecina estaba decorada con flores marchitas, y una campanita sonó débilmente cuando llamé. Pasaron varios segundos, pero nadie respondió. Solo el silencio. Decidí dar un pequeño paso atrás y mirar a mi alrededor. El bosque parecía estar más cerca, como si se hubiera acercado desde la última vez que miré. Un escalofrío recorrió mi espalda. Regresé a mi hogar, sintiendo la carga del aire más pesada que antes. Al entrar, me encontré mirando la mesa en mi sala de estar, donde dejé los archivos la noche anterior. Mientras revisaba las notas, un pequeño recorte de periódico volvió a captar mi atención. Hablaba de una desaparición ocurrida hace décadas. La última vez que alguien había sido visto cerca de la zona, una chica joven había sido reportada perdida. El artículo contenía algunos detalles sobre ella.
La imagen de su rostro sonreía desde el papel, pero había un brillo en sus ojos que me inquietó. Un vistazo a los archivos reveló que había otros casos. Más de 3 desapariciones a lo largo de los años, cada una más desconcertante que la anterior. Pensé en cómo todo parecía confluir. ¿La voz que escuché, las desapariciones? Necesitaba investigar más sobre esta chica. Cogí mi chaqueta y salí de nuevo, esta vez decidida a encontrar el lugar donde había sucedido todo. Pero antes de que pudiera llegar, una sombra se movió rápidamente a mi derecha. Me detuve en seco y miré hacia el bosque, el corazón palpitándome en el pecho. No había nada. Simplemente una sensación de que algo estaba girando en la penumbra. Pasé el resto del día preguntando aquí y allá, pero la gente era evasiva. Una anciana se detuvo y me miró directamente a los ojos. Ten cuidado, niña, me dijo, este es un lugar donde las historias cobran vida. Sentí que esa advertencia llevaba un peso, algo que no quería ignorar. Cuando finalmente regresé a casa, la noche había caído. Las sombras eran más profundas, y el aire aún más frío. Caminé con cautela hacia la puerta, sintiendo que la oscuridad me envolvía. Me decía que debía irme, pero la curiosidad y el impulso de descubrir la verdad eran más fuertes. Al entrar, un nuevo sonido, como un susurro, atravesó el silencio. Esta vez, no era un eco del exterior. Era más cercano, más íntimo. ¿Estás lista para los secretos? La voz era clara, retumbando en mi mente, familiar y aterradora al mismo tiempo. No podía quedarme allí. Sin embargo, en mi interior, había una lucha. Volví a mirar el recorte de periódico. Tenía que saber más. Pero a medida que me acercaba, las luces comenzaron a parpadear. Sentí que la casa misma estaba viva, temblando, como si algo estuviera a punto de ser revelado, y ahí fue cuando lo vi. Una figura difusa en la oscuridad, su contorno apenas discernible. Me quedé momentáneamente paralizada. Luego, un sonido de pasos firmes resonó de nuevo. Esta vez, eran claros y decididos. ¿Por qué no te has ido ya? La voz era la misma, el eco de mi miedo. Sin más tiempo que perder, me dirigí hacia la puerta. Pero justo cuando la abría, un viento helado pasó arrastrándome hacia atrás. Sabía que esto apenas comenzaba, y que no debía subestimar lo que acechaba en la oscuridad. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también más peligrosa. Capítulo 3. Las sombras de la casa parecían alargarse con cada instante que pasaba. El viento, frío y cortante, parecía susurrar secretos que preferiría no descubrir. Mi mano, temblorosa, aún sostenía la manija de la puerta, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para soltarla. Fatigada por el terror, di un paso atrás, con los ojos fijos en la figura que comenzaba a hacerse más definida. ¿Quién eres? Logré murmurar, aunque la voz me salió apenas un susurro. La figura no respondió, pero su presencia era opresiva, como una sombra que venía a cobrar su deuda. Retrocedí un poco más y logré desviar la mirada hacia el exterior. No había nada fuera. Ninguna estrella iluminaba el cielo. La oscuridad parecía haberse tragado el mundo. Sin embargo, el sonido de pasos se estaba acercando, firmes y calculados. Sin pensar, volví a girar hacia la figura, ahora más cerca. Sus contornos eran vagos, pero la tensión en el aire era palpable. Vete, repetí, aunque no estaba segura de mí misma. El entorno parecía burlarse de mi valentía. Cada rincón de la habitación estaba cargado de expectativas, como si la casa estuviera esperando mi siguiente movimiento. En un impulso desesperado, giré sobre mis talones y corrí hacia el pasillo. Fue un error. Una sombra se movió rápidamente al lado mío, y sentí el aliento helado en mi cuello, una advertencia más que una amenaza. Mis ojos se abrieron como platos mientras escalaba la escalera de un salto, tratando de escapar de esa presión que se hacía cada vez más densa. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta de golpe y la aseguré con la silla que siempre usaba para alcanzar la ventana. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué quería esa sombra? Pese a todo, la curiosidad seguía intacta. Deslicé la mano por el escritorio en busca de los archivos. Necesitaba recordar. La chica desaparecida. Las historias de los vecinos que habían desaparecido.
Algo en mí supo que la conexión existía, que era más que un simples ecos que escapaban de la noche. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «Déjame entrar», dijo una voz suave que casi me pareció familiar. «No te haré daño». No podía estar segura. No podía confiar en nada, y aún así, me encontraba tentada a abrir. La necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. «Déjame mostrarte», dijo la voz. Mi pulso se aceleró. Si abría la puerta, podría perderme por completo. Pero si no lo hacía, podría quedarme atrapada en este ciclo de confusión sin fin. Un nuevo golpe la sacudió, más fuerte esta vez, y el sonido de pasos resonó en la casa. Había algo más allí. La figura en el pasillo había desaparecido, pero no podía ignorar que otra presencia ocupaba el espacio. «¿Eres la chica del artículo?», pregunté, apegarme a una lógica que podría no tener sentido. «¿Los archivos tienen algo que ver contigo?». La revelación vino en una ráfaga, un susurro que se deslizó desde la rendija de la puerta. «Los secretos son un pacto. Debes elegir». No entendía. ¿La voz era real? ¿O simplemente un eco de mi locura? La ansiedad se deslizó dentro de mí. Si tomaba la decisión equivocada, podría perderme para siempre, así que, antes de que pudiera cambiar de opinión, me armé de valor y abrí la puerta. Y lo que vi, hizo que todo se congelara. No estaba sola. Alguien más estaba observando, y su mirada era una mezcla de desesperación y esperanza. «¿Te atreves a seguirme?», murmuró, y su tono me dio escalofríos. «Lo que está oculto debe ser descubierto, pero esto no será fácil». Era un dilema. Pero el misterio había comenzado, y yo estaba lista para desentrañarlo. Aunque sabía que el precio a pagar podría ser demasiado alto. Capítulo 4. El aire en el pasillo se sentía denso, como si los muros absorbieran cada susurro de mis pensamientos, amplificándolos en un eco interminable. La figura que tenía frente a mí era tenue, una sombra que aún se negaba a definirse. Sin saber por qué, sentí que debía seguirla. Acepté el desafío, a pesar del nudo en mi estómago. Ella dio un paso hacia atrás, buscando que la siguiera. Sus ojos, oscuros, parecían contener un mundo de historias, de cosas que habían sido enterradas y olvidadas. Respiré hondo y la seguí, dejando atrás la seguridad de mi habitación. Los pasos resonaban por la casa como si fueran un martillo golpeando un yunque. De repente, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué había detrás de cada puerta? ¿Qué secretos escondía esta casa? Mis pensamientos divagaban mientras la figura se deslizaba por el pasillo como si conociera cada esquina y cada sombra. ¿A dónde vamos?, pregunté, tratando de no sonar tan asustada como me sentía. «Al lugar donde comenzó todo», respondió. Su voz era un susurro, pero cada palabra vibraba con un peso que sentía en el aire. Nos detuvimos frente a una puerta cerrada. Era antigua, con pintura descascarada y una cerradura que parecía como si nunca la hubieran usado. Antes de que pudiera preguntar de nuevo, ella empujó la puerta. El chirrido era como un grito en la noche. En el interior había una habitación oscura, repleta de polvo y telarañas. El aire apestaba a abandono y recuerdos perdidos. Un gran baúl ocupaba el centro de la sala, y sus bisagras estaban cubiertas de óxido. «Esto es lo que buscas», dijo, acercándose al baúl. Una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a acercarme. La figura, sin embargo, no me dejó tocarlo. «Primero, debes entender lo que hay dentro. Los secretos que conoces no son suficientes. Hay más, mucho más». Me detuve, procesando sus palabras. «¿Más?», pregunté, desalentada por la idea de que lo que me había llevado a este lugar fuera solo la punta del iceberg. «Las desapariciones», murmuró, «son solo el principio». El tema se volvió más oscuro y mi cerebro se encendió con un torrente de preguntas. «¿Qué me estás diciendo?». La tensión aumentó, y sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. Ella suspiró, como si el peso de 1000 años la oprimiera. «Necesitas saber la verdad, pero también debes estar preparada para el costo», advirtió. Mientras hablaba, una brisa fría recorrió la habitación y las sombras danzaron en las paredes. Temí que el lugar estuviera vivo,
que recogiera los ecos de aquellos que alguna vez habitaron este espacio y nunca regresaron. También sentí que, de un modo extraño, mi destino estaba entrelazado con el de cada uno de ellos. Finalmente, ella habló de nuevo: cada sombra tiene su historia, pero los que desearían olvidar, también están aquí. Sus palabras me hicieron estremecer. La casa era más que un refugio, era un mapa de dolor y secretos, un lugar donde el tiempo parecía no avanzar. En ese instante, un golpe resonó en la puerta tras de nosotros, sacudiendo el silencio y haciendo que saltara. No estamos solos, dije, mirando hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza. No. Pero eso no es lo peor. Ellos buscan lo que nosotros hemos encontrado, respondió, su expresión grave. Debemos estar listos para enfrentarlos. Mi mente giraba. La revelación de los secretos ocultos pesaba sobre mí, y la urgencia de actuar se apoderó de mí. Sin embargo, sabía que existe una línea delgada entre descubrir la verdad y ser consumido por ella. Esto acaba de comenzar, murmuré, mientras la figura extendía su mano hacia el baúl. Prepárate para ver lo que has ignorado. Mientras me acercaba al baúl, comprendí que lo que provoca miedo puede ser lo que nos define, y este viaje apenas estaba arrancando. Todo lo que había dado por sentado se estaba desmoronando, y no había vuelta atrás. El golpe en la puerta resonó de nuevo, esta vez más fuerte. La gana de descubrir lo desconocido pesaba en el aire. Así que, de una manera que nunca creí posible, estuvo claro que debíamos abrirlo. Aquello que habíamos ignorado durante tanto tiempo estaba esperando salir. Y yo, ahora, no me podía permitir tener miedo. Capítulo 5. Con la mano temblorosa, toqué el baúl. La madera era fría y áspera, como si resistiera el paso del tiempo. La figura a mi lado parecía esperar, sus ojos oscuros mirándome con mezcla de expectativa y preocupación. Ábrelo, dijo en un susurro, añadiendo un peso a la simple acción. Pero asegúrate de estar lista. Un nuevo golpe en la puerta me hizo brincar. El sonido reverberó por la habitación, resonando en mi pecho. Miré hacia atrás, insegura. No sé si estoy lista, admití, sintiendo cómo la confusión luchaba con una profunda curiosidad. Es el momento de decidir. Su voz era clara, casi autoritaria. Lo que persiguen no es solo lo que hay dentro de este baúl. Es algo más grande, algo que has estado dejando que te controle. Tomé una respiración profunda y miré al baúl una vez más. Decidida, libré la tapa con ambas manos. El chirrido fue como una queja, un lamento de los secretos que habían estado encerrados por tanto tiempo. Al abrirlo, una ola de polvo se levantó, girando en partículas de luz. No podía ver con claridad, pero un objeto brillaba en el interior, opacando el polvo que lo rodeaba. Lo saqué y, a medida que la luz se filtraba, pude distinguirlo. Era un antiguo espejo, con un marco tallado en madera oscura y una superficie que parecía no reflejar el espacio a su alrededor. La figura se acercó, sus ojos fijos en el espejo. Eso es un portal, dijo, su voz entrecortada por la reverencia. Los que han desaparecido pueden estar atrapados en él. ¿Atrapados? La idea me heló la sangre. ¿Cómo es eso posible? Los hechos de este lugar fueron más allá de lo que imaginas. Este espejo no solo refleja imágenes, también puede revelar lo que ha sido perdido. Su tono era grave. No todos quieren ser encontrados. Una nueva angustia se apoderó de mí. Si los desaparecidos estaban en el espejo, eso significaba que había historias que no quería conocer, que lidiar con el pasado podría arrastrarme a una oscuridad de la que no podría escapar. De repente, un nuevo golpe resonó, esta vez más frenético. La puerta comenzó a temblar, como si algo o alguien intentara entrar. Miré a la figura, ella parecía decidida, preparada para lo que estaba por venir. Debemos entrar al espejo, dijo, su voz cerrada apenas un susurro. Es nuestra única oportunidad de descubrir la verdad. No puedo hacer eso, respondí, sintiendo el pánico creciente en mi pecho. ¿Y si no hay salida? Las respuestas que buscas están al otro lado. Solo así podremos entender lo que está sucediendo aquí. Mientras ella hablaba, perdí la noción del tiempo. El golpe en la puerta se volvió más estruendoso, y la casa pareció vibrar,
como si sintiera el mismo miedo que yo. Hazlo, ordenó, en un tono que no dejaba lugar a dudas. Cerré los ojos por un instante, respirando infinito, luego miré el espejo. Con un último vistazo a la figura, di un paso hacia el brillo inquietante. La luz me envolvió como una bruma, y antes de que pudiera cambiar de opinión, me dejé llevar. La transición fue instantánea. En un parpadeo, el ruido se detuvo. La casa quedó atrás, y me encontré en un lugar que parecía un reflejo distorsionado de mi propia realidad. El miedo me llenó. A mi alrededor, sombras se movían lentamente, susurros se entrelazaban en el aire, contándome historias de dolor y pérdida. Miré a mi alrededor, pero no había señales de la figura. Solo yo, frente a lo desconocido, todo lo que conocía estaba perdido, y solo entonces comprendí una verdad aterradora: había cruzado una frontera que no podía deshacer. Capítulo 6. El aire era denso, una mezcla de nostalgia y desesperación. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, danzando entre los susurros que ahora se intensificaban, como si intentaran comunicar algo. Cada palabra era un eco de sufrimiento, un grito olvidado. ¿Alguien más está aquí?, pregunté en voz baja, temerosa de la respuesta. La voz de un niño resonó en el fondo. Ayúdanos, se escuchó, casi como un lamento perdido en la bruma. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, buscando a la figura que me había acompañado. Pero aquí, en este mundo reflejado, no había rastro de ella. Traté de avanzar, pero cada paso resonaba como un tambor en la quietud opresiva. El suelo era oscuro, casi absorbente, como si intentara atraparme. ¿Dónde estoy?, murmuré, esperando que la pregunta, al ser formulada, ofreciera alguna respuesta, alguna clave para volver. Silencio. Solo continuaba el murmullo de las voces distantes. Entonces, algo en el espejo llamó mi atención. En la superficie oscura apareció una imagen borrosa, como una película deteriorada. Reconocí un rostro. Era el de un antiguo compañero de clase, Lucas, quien había desaparecido años atrás. Su mirada era vacía, como si estuviera atrapado entre dos mundos, y no parecía siquiera darse cuenta de mi presencia. Lucas, dije, pero no sabía si esperaba que me escuchara. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido. De inmediato, volví a sentir el pánico. Era el uno de los que habían estado perdidos, solo observando desde el otro lado. Mientras quería procesar todo esto, un nuevo murmullo se acercó, esta vez más fuerte y claro. No te acerques, advertía una voz, rasposa y temblorosa. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Nunca salgas de aquí, continuó, repitiendo las mismas palabras como un mantra. Aquí no eres segura. Las sombras se movieron más rápidamente, como si formaran una marea oscura. Sentí que el aire se volvía helado, como si este lugar estuviera vivo y agradecido por mi presencia, a pesar del terror palpable. ¿Qué quieren de mí?, grité, pero de nuevo, el silencio me respondió, seguido por un susurro casi familiar. Ven, regresa, era el eco de mi propia voz, retumbando en la penumbra. Pero hacia dónde debía regresar, no lo sabía. Con cada segundo que pasaba, el lugar parecía cerrarse, las sombras acercándose, llenando cada rincón. Sin aviso, una figura oscura emergió, se perfilaba de manera inquietante al borde de mi visión. Mi instinto fue retroceder, pero no quedaba nada detrás de mí. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero sonaba más a un murmullo tembloroso. La figura sonrió, una mueca torcida, y lentamente se movió hacia mí. Eres una de los nuestros, dijo con un tono siniestro. Ven a jugar. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Oí pasos, pesados y decididos, acercándose. Resbalé, caí al suelo y la oscuridad me tragó. Sentí que algo avanzaba hacia mí. Mientras mis sentidos luchaban por encontrar una salida, entendí que mi decisión no era solo sobre mí. ¿Sería capaz de escuchar las voces? De encontrar la verdad sin perderme en el intento. Con un último aliento, recordé las palabras de la figura antes de entrar al espejo: no todos quieren ser encontrados. Luego, un grito resonó en mi mente: despierta. La oscuridad se convirtió en luz de nuevo, y entonces, un destello de esperanza brilló.
Capítulo 7. Desperté de golpe, con el corazón en la garganta y una sensación de déjà vu. Estaba en mi cama, en mi habitación. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, y por un momento, todo parecía normal. Sin embargo, el eco de las voces aún retumbaba en mi cabeza, y el frío de la oscuridad me seguía como una sombra. Me incorporé, tratando de despejar la confusión, pero el pánico seguía en mi pecho. ¿Fue todo un sueño?, me pregunté en voz alta, pero la respuesta no llegó. Me sentía atrapada entre dos realidades. Mis recuerdos de la experiencia eran vívidos y perturbadores, el rostro de Lucas cruzaba mis pensamientos y el temor de no encontrarlo se hacía más fuerte. Decidí que no podía quedarme ahí, así que me levanté y me dirigí a la cocina. Tal vez un poco de café me ayudaría a pensar con más claridad. Abrí la puerta y, al hacerlo, un escalofrío me recorrió la espalda. La casa estaba en silencio, demasiado silencio para mi gusto. No me gustaba. Mientras esperaba que el café se preparara, intenté recordar todos los detalles de lo que había visto en el espejo. Las sombras, las voces, los rostros. Lucas, susurré de nuevo. Cada vez que lo nombraba, un nudo se formaba en mi estómago. De pronto, un ruido proveniente del pasillo me hizo sobresaltar. Me quedé quieta, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. La sensación de ser observada regresó. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, pero el eco de mi voz apenas rompió el silencio. Al no recibir respuesta, me acerqué lentamente. De un momento a otro, el pasillo parecía más largo, y las sombras en las esquinas se habían vuelto más densas. Esto no puede estar pasando de nuevo, pensé mientras recorría el camino con recelo. Colocando una mano en la pared, sentí que algo raspaba suavemente la superficie. Me detuve, atrapada entre el impulso de seguir adelante y la necesidad de retroceder. Las voces comenzaron otra vez, más claras que antes. Ven, regresa, me llamaban, como un canto de sirenas. Apreté los dientes e ignoré el instinto de dar un paso atrás. Finalmente, llegué al final del pasillo y abrí la puerta del cuarto vacío. Era el mismo cuarto que había visto en el espejo, pero estaba vacío y en descomposición. Polvo cubría las viejas paredes, y una ventana rota dejaba entrar corrientes de aire. Me di cuenta de que estaba frente a un espejo, el mismo donde había visto a Lucas. Me acerqué cautelosamente. La superficie reflejaba solo mi imagen, pero algo en mis ojos parecía distinto. Una chispa, un destello de reconocimiento. De repente, la imagen se distorsionó y el rostro de Lucas apareció de nuevo, pero esta vez estaba más claro. Tenía un mensaje y sentí que todo me conducía de nuevo hacia él. «Ayúdame», gritó, su voz apenas un susurro. «No te vayas». Su expresión era de terror y desesperación. Tan pronto como llegó, se desvaneció, pero su llamado resonó en mi mente. Sin pensarlo, empecé a buscar a mi alrededor, revisando las viejas cosas en la habitación. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había pasado y, sobre todo, cómo liberar a Lucas. Pero en lo profundo, una voz interna me advirtió del peligro. ¿Y si él no es el único que necesita ayuda? Una fría brisa me atravesó, y supe que algo se estaba acercando. Giré en la dirección del sonido y sentí que la oscuridad comenzaba a envolverme de nuevo. No hay tiempo, pensé. Tengo que salir de aquí. Pero mientras buscaba una salida, la puerta se cerró de golpe a mis espaldas. El aire se volvió pesado, y una risa escalofriante llenó el cuarto. Una vez más, susurró una voz familiar, ¿estás lista para jugar? El miedo me paralizó y entendí que esto era solo el comienzo. Capítulo 8. El eco de la risa resonaba en mis oídos mientras mi mente luchaba por procesar la pesadilla en la que me encontraba. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darme una pista de cómo escapar. La habitación parecía cerrarse sobre mí, las paredes se movían, como si quisieran atraparme en su abrazo. No es real, repetía, esperando que esas palabras me devolvieran a la cordura. La risa se apagó, pero la voz continuó hablando. Tienes una elección que hacer, dijo. Sus palabras rasguñaban mi piel, llenándome de una mezcla de miedo y confusión. No puedes quedarte aquí, pero ¿qué pasará si tomas la decisión equivocada?
Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de entender. ¿Qué tipo de elección?, musité, esperando que me respondiera. La habitación permaneció en silencio, pero el aire se volvió cada vez más denso, como si la misma casa respirara, pegajosa y pesada. En un arrebato, me acerqué al espejo, buscando a Lucas de nuevo. «Lucas, ¿estás ahí? Dime qué hacer», grité, pero solo la imagen de mi rostro asustada me respondió. Sentí como el terror comenzaba a colarse de nuevo en mi pecho. ¿Dónde estaba y cómo había llegado aquí? Desesperada, busqué en el cuarto. Entre los muebles viejos, encontré una caja de madera olvidada. La abrí con manos temblorosas y dentro había un puñado de cartas, amarillas y rasgadas. Una de ellas captó mi atención, estaba dirigida a Lucas. Mi nombre apareció en la parte inferior, con un mensaje que decía: «Todo comienza y termina aquí». Al leer esas palabras, comprendí que estaba conectada a esta casa de una manera más profunda de lo que podía haber imaginado. Lucas no solo estaba atrapado, yo también lo estaba. Mientras sostenía la carta, una ráfaga de viento sopló a través de la ventana rota. Las sombras en la habitación parecían distorsionarse y retorcerse, y la voz que había escuchado se convirtió en un murmullo intenso. «Tú puedes liberarlo, pero ¿a qué precio entonces?». Un chillido rompió el aire, seguido de pasos que resonaban en el pasillo. Mis instintos me gritaron que debía salir de ahí. Corrí hacia la puerta, pero se mantuvo cerrada. «Suéltame», grité, golpeando con fuerza. Los pasos eran más claros ahora, se acercaban cada vez más. Podía sentir el frío aliento de lo desconocido en mi nuca. Conteniendo el aliento, volví mi mirada al espejo. A través de su superficie, la imagen de Lucas apareció una vez más, sus ojos suplicantes me impulsaron a seguir. «La clave está en el espejo», dijo con voz temblorosa. «La verdad está allí». No sabía lo que significaba, pero no podía quedarme ahí para averiguarlo. Alcé la mano y toqué el vidrio. En un instante, sentí que algo atravesaba la superficie. Un dolor punzante recorrió mi brazo, pero no me detuve. Centré mi energía en Lucas, deseando salvarlo y a mí misma. Las sombras empezaron a fracturarse, como si algo estuviera rompiendo su control sobre mí. «Déjame entrar», grité. De repente, la puerta que antes estaba cerrada se abrió de golpe. Y más allá de ella, el pasillo se oscurecía. Podía oír los pasos acercándose, solo tenía unos segundos. Pero entonces, el espejo comenzó a brillar, y la luz blanca iluminó la habitación. «Tu elección», resonó la voz otra vez. No sabía si debería seguir corriendo o enfrentarme a lo que sea que estaba al acecho, pero sabía que no podía darle la espalda a Lucas. Cualquiera que fuera la elección, tendría que hacerla ahora. Capítulo 9. La luz del espejo se expandió hacia mí, como si quisiera arrastrarme a su interior. Miré hacia el pasillo y vi sombras alargadas que se movían. La decisión estaba sobre mí, y no tuve tiempo para pensar. Con un paso decidido, seguí el brillo del espejo, sintiendo el tirón de Lucas. Él era mi ancla en esta pesadilla. Si había una oportunidad de salvarlo, debía intentarlo. Al cruzar la puerta, el aire se volvió aún más gélido. La oscuridad del pasillo me envolvió, y el eco de mis pasos resonaba desmesuradamente. La luz del espejo iluminaba un sendero, pero a medida que me adentraba, sentí que el frío se intensificaba. Debería haberme quedado en la habitación, pensé, pero no podía dar marcha atrás. Las sombras parecían danzar a mi alrededor, como si tuvieran vida propia, y el murmullo en mi mente se hizo más fuerte. «¿Dónde estás, Lucas?», susurré, conteniendo el miedo. Sin embargo, su respuesta no llegó en palabras, sino en una sensación, un roce familiar, como si estuviera cerca. Avancé a paso rápido, las tablas del suelo chirriaban bajo mis pies, pero no me detuve. Al final del pasillo, vi una puerta entreabierta que emanaba una luz cálida, brillante y acogedora. Era un contraste inquietante en medio de la oscuridad que me rodeaba. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso hacia esa puerta sentía como si estuviera cruzando una línea de no retorno. Empujé la puerta con cautela. El chirrido de las bisagras resonó como un grito en la noche silenciosa. Al entrar, la escena me dejó sin aliento. La habitación era un lugar que nunca había visto antes, pero que de alguna manera me parecía familiar.
En el centro, sobre una mesa, había una bola de cristal que brillaba intensamente. Alrededor, retratos de Lucas y yo sonreían desde marcos polvorientos. De repente, una voz susurrante se oyó desde la esquina. Debes elegir. Él o tú. Mi piel se erizó. El miedo se apoderó de mí de nuevo. ¿Qué significa eso?, pregunté, mirando a mi alrededor, buscando a la fuente de la voz. Si lo salvas, perderás tu esencia, pero él estará libre, continuó la voz. Si eliges a salvarte, se quedará atrapado para siempre. Mi mente dio vueltas. ¿Era esto lo que la voz me había advertido antes? La elección parecía imposible. ¿Cómo podía arriesgarme a perder a Lucas, pero a la vez, cómo podía condenarlo a permanecer aquí? Las sombras se acercaron lentamente, y su frío me envolvió como una niebla oscura. No tengo tiempo para esto, pensé. Lucas necesita ayuda. Me acerqué a la bola de cristal y la toqué. La superficie era suave, y en un instante, imágenes comenzaron a fluir ante mis ojos, risas, momentos felices, Lucas y yo juntos. Pero también vi sombras al acecho, oscuridad y un futuro lleno de miedo. Mi corazón se detuvo. Era su historia, la nuestra, y también era el destino de millones de otros. De repente, la voz que antes parecía susurrarme, ahora gritaba, hazlo, hazlo ahora. El pánico se apoderó de mí. Miré hacia las sombras que se arremolinaban a mi alrededor. Un grito desgarrador resonó en mi cabeza, no espero más, elige. Mientras el tiempo se deslizaba, la incertidumbre me envolvía. Entonces supe lo que debía hacer. Pero, incluso mientras tomaba aire para hablar, me di cuenta de algo aterrador. Mi elección podía tener consecuencias que jamás imaginé. Lucas, aguanta, murmuré, con la voz entrecortada. Voy a salvarte. Capítulo Final. Un destello de luz brotó del cristal al pronunciar esas palabras, y sentí que el aire estallaba a mi alrededor. Una oleada de energía me atravesó, como si el universo entero se comprimiera en un solo punto y luego liberara toda la presión de golpe. Las sombras arremolinadas en la habitación se detuvieron, como si anticiparan el desenlace. No, resonó la voz desde las profundidades de la oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. La energía giró en mi interior, como un torbellino burbujeante y caliente. La bola de cristal comenzó a vibrar y el ambiente se volvió irrespirable. Lucas apareció en el centro de esa luz, su figura luminosa y clara, una imagen que traía consigo aire fresco y esperanza. Gracias, susurró mientras su forma tomaba más solidez. Mientras yo lo veía materializarse, sentí que algo dentro de mí se desvanecía. Como si una parte de mi esencia se desprendiera y fluyera hacia él. No te vayas, gritó, el pánico surgiendo de sus ojos, pero en ese momento, su figura tembló, y estaba claro que él también estaba luchando, con cada latido, más y más de mí era absorbido por el vínculo que construí con él en ese instante. Sal de aquí, grité, mientras las sombras comenzaban a girar furiosas a mi alrededor. Tú tienes que sobrevivir. Lucas extendió su mano, y yo la tomé, sintiendo su calidez, su vida. Pero a medida que lo hacía, sentí como ese abrazo se tornaba más débil. Sabía que había tomado mi decisión, la luz se intensificó, y una corriente de energía oscura emergió de las sombras para devorar mis palabras. No puedes hacer esto, rugió la voz, mientras el lugar parecía temblar. Sin embargo, ya no podía contenerme, el vínculo entre Lucas y yo era inquebrantable. Siempre estaré contigo, le dije, y su expresión cambió de miedo a aceptación. En un último estallido de luz, las sombras comenzaron a desvanecerse. La habitación y la casa se disolvieron en el aire, como todo lo que había conocido. La conexión brilló y estalló en una explosión de colores, llevándonos a un lugar donde la felicidad y la libertad habitaban, lejos de la oscuridad, pero cuando la luz disminuyó, me encontré sola de pie, una vez más frente al espejo que había comenzado este viaje. Mi reflejo tembló, y recordé el precio que había pagado. Lucas ya no estaba, pero su esencia todavía vivía en mi interior. Las voces, los murmullos del pasado, reverberaban a mi alrededor, pero su eco tenía un tono diferente, menos opresivo. Sabía que había salvado a Lucas, pero había perdido parte de mí en el proceso.
Miré al espejo buscando respuestas, pero solo me devolvió mi propio rostro, aunque ahora veía en él un destello de determinación. Había tomado la decisión correcta, el silencio se hizo denso a mi alrededor. Miré alrededor de la habitación vacía y, aunque el aire seguía cargado de misterio, cada susurro me resonaba de un modo menos sombrío. Decidí que debía salir de esa casa, de ese lugar que se había convertido tanto en mi cárcel como en mi refugio. Abrí la puerta y, al hacerlo, una brisa fresca me envolvió. Era el mundo exterior, los árboles, el cielo, la vida continuando. Al dejar la casa atrás, un peso frío se desvaneció de mis hombros. Nunca supe si lo que realmente viví fue más que un producto de mi mente, pero lo único que importaba era que había enfrentado mis miedos, y ellos habían cambiado. A veces, pienso en Lucas. A veces, siento su presencia. Y mientras continúo mi camino, sé que, de alguna manera, Él siempre estará conmigo. Pero la pregunta persiste, ¿de qué estaba hecho el eco de las sombras? ¿Eran solo historias del pasado, o su oscuridad aún acechaba en algún rincón olvidado de la casa? La inquietud siempre queda, una pregunta sin respuesta que se aferra a mi ser incluso mientras respiro el aire limpio de un nuevo día.